¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Les saluda Ángel Gutiérrez Romero. Soy historiador, adscrito a la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán. Y bueno, tengo el gusto de participar con ustedes en esta modalidad. Por diversas circunstancias no he podido estar presente en esta segunda semana. Agradezco por supuesto al doctor Antonio Ruiz Caballero la invitación. Y bueno, estaré participando en lo que sigue con un trabajo en torno a uno de los antiguos conventos franciscanos de esta ciudad de Mérida. De manera general, hay que resaltar que sin duda la presencia de los frailes franciscanos en la extensa diócesis de Yucatán, pues bueno, fue fundamental, ¿no? Desde el siglo XVI, recién iniciada la conquista de este territorio, pues la orden de San Francisco, la orden franciscana, fue quien estuvo en buena medida a cargo de todo el proceso de conquista espiritual de los mayas yucatecos, de los mayas peninsulares. Desde luego en toda la geografía del estado de Yucatán y también de Campeche y en menor medida de Quintana Roo, pues bueno, la presencia de diversos antiguos conjuntos conventuales es una constante. Se generaron desde luego todas unas redes de edificaciones, de conventos, siendo los más antiguos el fundado en San Francisco de Campeche precisamente, al cual le siguió en antigüedad el convento grande de San Francisco, que era el convento capitular en la ciudad de Mérida, el cual lamentablemente pues no ha llegado a nuestros días, no existe prácticamente nada de este antiguo convento, y algunos otros ubicados en importancia como Concal, el convento de San Francisco de Concal, y por supuesto en otros diversos municipios del estado. Pero en este artículo o en esta ponencia me gustaría hablar del único convento franciscano que subsistió, de los dos que existieron en Mérida, el único que se conservó, que es el antiguo convento del Tránsito de la Madre de Dios, conocido popularmente como Convento de la Mejorada, prácticamente desde su etapa fundacional. Este conjunto conventual actualmente existe la iglesia en culto, la iglesia dedicada a Nuestra Señora del Carmen, y lo que fue el antiguo conjunto del convento, pues es ahora sede de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se emplaza en uno de los barrios históricos de la ciudad de Mérida, conocido también como Mejorada, desde luego, el antiguo convento del Tránsito de la Madre de Dios, que desde tiempos coloniales, como se ha señalado, es conocido como La Mejorada. Por sus características arquitectónicas e históricas, se trata pues de un monumento de gran relevancia en el contexto peninsular yucateco y único en su tipo en la ciudad de Mérida, debido a que de los dos conventos que se levantaron por los frailes franciscanos en esta capital provincial, solamente el de La Mejorada ha llegado hasta la actualidad, en tanto que el antiguo convento capitular o convento grande de San Francisco desapareció por completo. En su momento de mayor extensión, el conjunto conventual de La Mejorada llegó a abarcar unos 25,000 metros cuadrados y a lo largo de los 4 siglos de existencia pues ha experimentado múltiples ampliaciones, modificaciones, demoliciones, así como diversos usos hasta llegar a un estado de parcial abandono y ruina a mediados del siglo XX. Y en 1975 pues inició un paulatino recuperamiento y proceso de rescate y consolidación de este espacio para ser ocupado en ese momento por la Escuela de Arquitectura, hoy Facultad de Arquitectura de la UADY, y bueno, que el conjunto se conforma también por el templo, que es la sede parroquial de Nuestra Señora del Carmen, como se ha mencionado, y los antiguos espacios del claustro, con algunos añadidos del siglo XIX e incluso del siglo XX. La historiografía y la literatura en torno al origen y la historia de este convento no es muy amplia. Se han ocupado de él, por supuesto, los cronistas historiadores coloniales, como Francisco de Cárdenas Valencia, como Diego López Cogolludo, y en tiempos más recientes el cronista Osvaldo Vaqueiro Anduce. En años más recientes, por supuesto, también se ha abordado desde el punto de vista de la arquitectura y de la conservación del patrimonio edificado. Algunas de las fuentes documentales para la historia de este convento pues nos la refiere
el doctor Justo Sierra O'Reilly, en un artículo publicado en el periódico El Registro Yucateco del siglo XIX, donde precisamente dedica o hace un esbozo de la historia de la iglesia y convento de la Mejorada a partir de datos suministrados, según comenta don Justo Sierra, por un miembro de esa orden residente en el viejo convento. En este sentido, el autor lamentaba la falta de archivos de los conventos de San Francisco y de la Mejorada, sin los cuales pues resultaba casi imposible construir la historia de aquellas casas monacales. En un estudio dedicado a la historia de la Mejorada, ya mencionado Osvaldo Vaquero Anduce, hace referencia y cita varios párrafos de una centenaria copia de la escritura original de la fundación del convento, fechada el 13 de abril de 1624, que perteneció a la colección particular del ingeniero Palomo Valencia. Al parecer, esos manuscritos, donde abundaban datos sobre este monumento arquitectónico colonial, fueron vendidos junto con toda la biblioteca y colección documental del gobernador Palomo, sin que en la actualidad se sepa el paradero de estos documentos. En tiempos un tanto más recientes, durante trabajo de investigación en el archivo del Cabildo de la Catedral de Mérida, tuve oportunidad de hallar algunos fondos documentales que se encuentran en el archivo del Cabildo, actualmente en el archivo histórico de la diócesis, precisamente en el antiguo convento de San Francisco de Concal, donde existía una serie denominada como acuerdos capitulares, pero que en realidad pertenecía a archivo del antiguo convento de San Francisco y de la Mejorada. Esta serie denominada como acuerdos contiene un importante número de documentos procedentes de estos desaparecidos archivos conventuales de San Francisco y de la Mejorada, donde se contienen principalmente las llamadas informaciones, es decir, de la documentación de aquellos jóvenes que deseaban ingresar a algunos de los conventos o a la Orden de San Francisco, y también varios testimonios y escrituras de fundaciones piadosas, capellanías de misas, etcétera, realizadas durante los siglos XVII y XVIII en estas casas conventuales. Pues se trata de un valioso conjunto documental de singular importancia para conocer un poco más sobre la historia de estos antiguos conventos franciscanos y de cómo también se insertaron en el contexto social y en el contexto religioso de Mérida durante los siglos XVIII e incluso XIX. Este trabajo, se basa precisamente en el análisis de algunos de estos documentos relacionados concretamente con las fundaciones piadosas. Un tanto sobre la historia del convento del Tránsito de la Madre de Dios de la Mejorada, pues tiene como origen una iglesia o una ermita comenzada en 1621 por iniciativa de un laico vecino de la ciudad, Diego García Montalvo, quien tenía intención de fundar un convento recoleto, un convento de frailes recoletos en la ciudad, es decir, de franciscanos que vivieran en recogimiento espiritual con una estricta observancia de la disciplina monástica, llevando una vida de plegaria y penitencia. 2 años después, García Montalvo hizo la donación formal de la iglesia y las piezas anexas, así como los solares, a los frailes franciscanos, tomando posesión de ella el provincial de la orden, Fray Jerónimo de Porras y Montalvo, el 13 de abril de 1624. De manera que también en este año de 2024, pues se están cumpliendo 400 años de la fundación del convento de la Mejorada. La intención de establecer un convento de recoletos en Mérida no fue bien recibida por los propios frailes residentes en el convento capitular de San Francisco, ya que veían algunos inconvenientes que podría traer el sustentar 2 conventos en una ciudad con escasos recursos económicos como era Mérida, y también consideraban que era más necesario tener frailes dedicados a la evangelización y la administración sacramental y religiosa de la población maya. Pensaban que era más necesario que tener frailes dedicados a la vida contemplativa. Pues a pesar de esta inicial actitud un tanto renuente de los propios superiores franciscanos en torno a la fundación de un convento recoleto,
Las obras de edificación de la mejorada siguieron su marcha bajo la dirección de Fray Pedro Navarro hasta concluirse el convento y la iglesia, en la cual se erogó, según menciona López Cogolludo, una gran cantidad de plata para la admiración de todos, ya que el padre Navarro ni pidió ni vio limosna particular asignada para tan grandes gastos. Entre los frailes fundadores del convento se encontraba Fray Juan Bautista de Úrbita, religioso con fama de santidad, quien, después de muchos años dedicados a las tareas de evangelización entre los mayas, se retiró a la Mejorada, donde llenó de recolección y santidad toda la ciudad con su buen ejemplo. El padre Úrbita falleció en agosto de 1629, siendo sepultado precisamente con mucha solemnidad en la iglesia de la Mejorada, de tanto lustre y provecho para esta ciudad. Con ello se dotaba al naciente convento de un santo propio, cuyas reliquias lo llenaban de prestigio y también de paso pues se legitimaban la fundación de este convento. La iglesia conventual, dedicada al tránsito de la Madre de Dios, fue consagrada en enero de 1640. Los cronistas coloniales la describen como un templo de, cito, linda planta y arquitectura con grandeza discreta y grave. Por su parte, López Cogolludo señala que el templo contaba con una rica decoración al fresco en el coro y cúpula, un retablo mayor que abarcaba todo el muro testero, rejas de madera dorada y policromada en las capillas laterales y ornamentos litúrgicos muy ricos en la sacristía que eran, cito, de lo mejor que hay en esta tierra y puede lucirse en otros más opulentos. La Mejorada funcionó como convento recoleto por algunas décadas. Hacia 1639 se consigna que, cito, en este convento habitan siempre 12 religiosos, sustentándose con la caridad de los vecinos y limosnas que se piden de puerta en puerta. Sin embargo, para 1688 ya no se había podido observar la forma de recolección por falta de recursos económicos para mantener a la comunidad monacal y era habitado solamente por 3 o 4 frailes, según refiere Cárdenas Valencia. En 1779, los franciscanos tenían planes de trasladar la sede conventual capitular del antiguo convento de San Francisco a la Mejorada y a su vez hacer traslado del convento Recoleto de la Tercera Orden de Penitencia en Campeche. Cabe recordar que desde 1669 el convento capitular de San Francisco que se ha mencionado, edificado sobre un antiguo montículo maya de la antigua ciudad maya de To o Jo, que era donde se funda Mérida, había sido fortificado con murallas y baluartes para crear un conjunto militar conocido como la Ciudadela de San Benito. Este complejo fue ideado para la defensa de la ciudad ante posibles ataques de piratas, de manera que el convento grande de San Francisco quedó encerrado dentro del recinto militar, lo cual por supuesto generó múltiples inconvenientes para los religiosos. Desde luego la idea de abandonar San Francisco y convertir a la Mejorada en convento capitular buscaba solucionar pues estos problemas derivados de la convivencia del recinto entre frailes y la milicia. Para llevar a cabo el traslado de los conventos, los frailes, como era costumbre, solicitaron al rey la concesión de algunas limosnas para ayuda de gastos y las adecuaciones que se requerían en los inmuebles. En el caso de la Mejorada se planteaba la construcción de 2 nuevos claustros y la conclusión de la enfermería. Visto el asunto en el Consejo de Indias, el rey decidió enviar una cédula al gobernador y al cabildo eclesiástico, así como a los cabildos seculares de Mérida y de Campeche, para que se hicieran los cálculos de cuántos recursos se requerían para llevar a cabo los planes de los franciscanos y averiguar también qué tan dispuesta estaba la población de ambas ciudades, de Mérida y Campeche, para contribuir a sufragar los costos, así de como cuánto podría aportar la propia provincia franciscana de San José para el proyecto. Al parecer, las pesquisas se llevaron a cabo de manera muy lenta,
ya que en 1785 una nueva Real Orden se solicitó al Cabildo de Canónigos de nueva cuenta informar en los mismos términos sobre el asunto del traslado de los conventos. Se comisionó entonces a 2 de los capitulares para que se hiciesen las averiguaciones y los cálculos de gastos, enviando su informe al rey por carta del 21 de junio de 1785. Los canónigos opinaron que, cito, que será nada o muy poco lo que se podrá recolectar, según la disposición que se ha encontrado en los sujetos a quienes se ha propuesto este asunto. No sin antes señalar que las hambrunas ocasionadas por la plaga de 1770 y 1771 habían dejado a la provincia reducida, cito, casi a los últimos términos de la miseria y la desdicha. Por otra parte, el Cabildo aseguró que, cito, con la más ingenua sinceridad, la provincia de San José, sin mayor detrimento de sus finanzas, podría por sí misma correr con los gastos de los traslados de los conventos, con solo eliminar algunos de sus gastos excusables y guardando una mayor economía. Consideraban que, asignado anualmente las rentas de algunas de sus 3 doctrinas muy pingües que tienen, entre otras las del Partido de la Sierra, y con la ayuda que obtendrían de los vecinos de Campeche, que sería cuantiosa por estar esa ciudad muy opulenta por los muchos caudales que hay en ella conocidos y por su floreciente comercio, podrían concretarse todo el proyecto en tan solo un par de años. En este contexto, los planes para trasladar el convento capitular a Mejorada tendrían que esperar circunstancias y opiniones más favorables. El siglo XVIII y las postrimerías del periodo virreinal trajeron consigo importantes cambios en los esquemas sociales, políticos y económicos de la Nueva España. En lo referente a la relación entre la corona y la iglesia, normadas por un conjunto de leyes, agrupadas, como sabemos, bajo el concepto del Real Patronato, se experimentó una creciente presión del poder civil sobre el poder eclesiástico, especialmente en lo relativo a la fiscalidad. Y se buscó también limitar la influencia social y económica del clero de manera general. Finalmente se dio esta ruptura entre las columnas sobre las cuales se había sentado la monarquía española y en buena medida contribuyó también al éxito del movimiento de independencia de la Nueva España iniciado en 1810. Desde luego, en estos procesos incidieron también en la historia y la relación del convento de la Mejorada. En 1812, las Cortes españolas proclamaron la Constitución de Cádiz, que, entre otras materias, ordenaba una amplia reforma de la Iglesia en los dominios españoles. Concretamente, en lo referente a las órdenes religiosas femeninas y masculinas, se buscó la reducción de lo que se consideraba un excesivo número de monjas y frailes, y conventos y monasterios. Además, la secularización de las doctrinas administradas por religiosos y la incautación de capitales y bienes raíces pertenecientes a estas corporaciones. Si bien la Constitución fue derogada por Fernando VII 2 años después de su promulgación, en 1820 las Cortes obligaron al monarca a jurarla y nuevamente entró en vigor. En Yucatán, el capitán general y jefe superior político, Juan María Echeverri, publicó y puso en ejecución el decreto de las órdenes de las Cortes de Cádiz relativo a la extinción de los conventos, de modo que se ordenó la supresión de todas las casas franciscanas, incluyendo el convento capitular de San Francisco, quedando solamente el convento de la Mejorada como último reducto de los franciscanos de la antigua provincia de San José de Yucatán. Como se ha señalado en los apartados anteriores, el establecimiento del convento de la Mejorada estuvo condicionado por su financiamiento y futuro económico incierto. Cárdenas Valencia no dudó en afirmar que, cito, lo que más hay que advertir en esta obra es poder llamarla milagrosa,
considerando que no se tuvieron recursos asignados para su construcción. Lo mismo comenta, o en el mismo sentido escribe López Cogolludo, quien señala que para la admiración que causó la conclusión del templo, edificado a lo moderno, de lo más vistoso y bien adornado que hay en estos recintos. Lo cierto es que la mejorada necesitó contar con recursos económicos suficientes para cubrir los gastos que implicaba la celebración del culto religioso y también para mantener a la comunidad de frailes residentes en el convento. López Cogolludo apunta que los vecinos de la ciudad tenían una particular devoción al convento. Para ayuda de su sustento se habían fundado capellanías por personas devotas. En este sentido, se puede asegurar que esas fundaciones piadosas fueron la base económica, por supuesto, de la mejorada. Las donaciones piadosas, capellanías de misas y obras pías, como se sabe, fueron una de las fuentes de ingreso más importantes de las instituciones eclesiásticas en Nueva España. Su funcionamiento era complejo e implicaba la participación de diversos elementos e intereses, tanto materiales como espirituales. Ambos tipos de fundaciones se establecían por medio de un contrato, por lo cual tenían un estatus legal que comprometía a las partes que intervenían, es decir, el fundador y la institución o la persona a que se favorecía, a cumplir con ciertos compromisos o ciertas cargas. Las dos partes recibían algún beneficio, ya sea económico o espiritual. Catedrales, conventos, parroquias y cofradías novohispanas dependieron en gran medida de los capitales que a lo largo de los años acumularon procedentes de las donaciones piadosas, los cuales a su vez entraban en circulación mediante el préstamo a particulares o corporaciones para obtener réditos anuales del 5%. Con esos réditos se aseguraba el cumplimiento de las obligaciones o cargas establecidas en el contrato de fundación o en las fundaciones, que podrían ser pues, la celebración anual de determinado número de misas por el alma del fundador, o también costear los gastos de alguna festividad religiosa en particular. De este modo se contribuía para la manutención del clero mediante el pago de los estipendios correspondientes a los capellanes encargados de celebrar, de llevar a cabo las celebraciones litúrgicas o religiosas. Las fluctuaciones de la economía novohispana, las crisis agrícolas periódicas, la escasez de capitales y la falta generalizada de liquidez y circulante derivó en que prácticamente todos los sectores sociales tuvieran que recurrir al crédito para subsistir y llevar a cabo sus actividades comerciales, agrícolas y sociales. En este contexto, la importancia económica de las capellanías y obras pías en Nueva España radicó en que los capitales procedentes de estas fundaciones se canalizaban mediante el préstamo a diversos sectores sociales y productivos, con lo cual se fomentaba indirectamente, podríamos decir, el comercio, el mercado inmobiliario y la agroindustria. De manera que la actividad crediticia de las instituciones eclesiásticas resultó fundamental en la economía novohispana, tal como ha señalado ya de manera muy amplia Gisela von Bovisser. En este contexto general es en el que se inserta desde luego y se debe entender la importancia del convento de la Mejorada dentro de la economía y la sociedad yucateca del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. En ese sentido vamos a analizar un tanto de los capitales y fundaciones piadosas del convento de la Mejorada. Conforme a una razón de las pías memorias, capellanías, etcétera, que tiene este convento del Tránsito de la Madre de Dios de la Mejorada, al parecer redactado a principios del siglo XIX, se puede saber o sabemos que el convento tenía establecidas o fundadas unas 62 fundaciones piadosas, de las cuales 53 correspondían a capellanías de misas y 9 eran obras pías. Desde luego, cada una de ellas fue fundada con un capital que iba de entre los 3,000 a los 30 pesos
y podía ser dinero líquido, la donación de algún bien raíz o mediante el crédito. En total, las fundaciones del convento reportaban un capital acumulado por unos 33.090 pesos. Varios de los capitales iniciales habían experimentado una disminución o pérdida en el caso de 10 de ellos. No obstante, el convento percibía réditos anuales por 1.540 pesos con 5 reales. Cabe señalar que cada institución eclesiástica manejaba de manera particular sus capitales e implementaba las estrategias que le parecían más adecuadas para asegurar la conservación de los mismos. Los censos o hipotecas sobre los bienes raíces y rurales y urbanos eran una de las formas más frecuentes de inversión. Para el caso de la mejorada, se tiene información, según el documento que vamos refiriendo, por ejemplo, de que la concesión de 408 pesos a Francisco Luján y 500 pesos a Feliciana Coronel en calidad de hipoteca sobre sus casas, cantidades que procedían de los 908 pesos de la capellanía fundada por el procurador Fray Tomás de Coras. En los mismos términos, Juana Solís, mujer de Francisco Silvestre de Rivera, había recibido de los fondos conventuales 125 pesos de la capellanía que había sido fundada por José Cano, regidor y alguacil mayor del Cabildo de Mérida, para la celebración de un día del novenario de Nuestra Señora del Pilar. Por su parte, Teresa Arias, María Martina y Juana María del Canto recibieron 500 pesos en hipoteca sobre sus haciendas Sitiá y Cancapchén, cantidades que provenían de las capitales de la capellanía fundada por Juan T., indio principal y cacique del pueblo de Muna. Los 25 pesos de réditos anuales de la hipoteca servían para pagar 25 misas rezadas por el alma del fundador. Otro aspecto interesante que tiene el estudio de las fundaciones piadosas y de las capellanías es relacionado con la función que tuvieron los templos como espacios de inserción social. Para empezar, cuando se decidía la fundación de una capellanía o una obra pía en determinada iglesia, indicaba una preferencia personal por este espacio sobre los otros templos de la ciudad. Más aún, en ocasiones incluso se especificaba en qué altar y en qué días del calendario litúrgico se debían celebrar las misas. De esta manera es posible determinar cuál fue la importancia que tuvo un templo o un convento en la sociedad en la cual se insertó, así como establecer cuáles fueron las preferencias devocionales de la población, reconstruir los calendarios festivos particulares de los templos y saber con qué infraestructura y mobiliario contaron para sus funciones litúrgicas, como capillas, retablos, imágenes sagradas, etc., lo cual resulta pues también de particular interés, por ejemplo, para los estudios de historia del arte. Desde luego, la particular devoción de los meridanos hacia el convento de la Mejorada se reflejó en la fundación de obras pías y capellanías. Varias de las fundaciones fueron establecidas por personajes pertenecientes a la élite capitular civil, es decir, al cabildo, al regimiento de la ciudad, como es el caso de que en 1780 el gobernador y capitán general de Yucatán, Antonio de Oliver, fundó con un capital de 1,000 pesos para el culto de Nuestra Señora del Pilar. Con el mismo propósito, José Cano, regidor y alguacil mayor, estableció una capellanía de 125 pesos y el sargento mayor, Manuel de Sabiaur, una obra pía con capital de 300 pesos. Por su parte, el capitán Lucas de Villamil y Vargas fundó una obra pía de 1,000 pesos sin otra obligación de que, cito, uno de los días del novenario de la festividad de nuestro Padre San Antonio de Padua, se hinque uno de los religiosos delante del santo, le dé gracias a la Divina Majestad y haga oración por él. Destaca la participación de mujeres como fundadoras de capellanías y de misas y obras pías en el convento. De las 62 fundaciones registradas, 23 de ellas fueron establecidas por mujeres, es decir, aproximadamente un 37% del total.
La mayoría eran capellanías de misas por el alma de las fundadoras y de sus familiares. Algunas fueron establecidas en conjunto entre dos personas, madre e hija, y una de ellas, fundada por Juana Chano, tuvo como capital la donación de un solar valuado en 30 pesos. Por su parte, Isabel Caballero fundó una obra pía de 100 pesos, cuyos réditos servían para proveer de aceite la lámpara del Santísimo Sacramento de la Iglesia de la Mejorada, mientras que Magdalena Magaña aportó 300 pesos para una obra pía destinada para comprar, cito, cacles o sandalias de la comunidad, con obligación de una misa rezada en el día del triunfo de la Santa Cruz, por su alma, por la de don Clemente de Marcos Bermejo, su esposo, y la de sus hijos. Algunos miembros del clero diocesano también mostraron su predilección por el convento Recoleto y fundaron capellanías en él. Tal es el caso del presbítero bachiller Juan José Carrillo, quien estableció una capellanía de 1,750 pesos para 25 misas rezadas, y la del cura bachiller Pedro Flores, quien fundó una capellanía de 1,500 pesos con 75 pesos de réditos anuales para celebrar las 9 misas cantadas con ministros del novenario de las llagas de nuestro Padre San Francisco y 12 misas rezadas, una cada mes. Además de procurar la salvación de sus almas, los fundadores de las capellanías y de las obras pías manifestaron sus preferencias devocionales por medio de las fundaciones, al aportar recursos económicos para la celebración anual de los novenarios y festividades de los santos de su predilección. En este sentido, es posible reconstruir lo que puede considerarse como un ciclo festivo particular del convento de la Mejorada, a partir del cual se conformó una tradición devocional propia, que respondió a un programa de promoción del culto de determinados santos asociados con la orden seráfica. La iglesia conventual contaba con un altar y un retablo de escultura de orden dórico que llenaba todo el testero de la capilla mayor, además de 8 capillas colaterales, techadas con bóveda y provistas de muy hermosos altares y rejas matizadas. Una de ellas estaba dedicada a Nuestra Señora del Carmen. Para su culto se había instituido una cofradía o hermandad, a la cual pertenecían muchos vecinos prominentes de la ciudad, encargados de realizar las misas y procesiones con la imagen patronal el tercer domingo de cada mes de cada año. Conforme a la información contenida en los documentos de fundación de capellanías y obras pías, es posible saber a qué devociones estuvieron dedicadas las capillas de la iglesia. Sobresalen las devociones marianas, ya que además de la Capilla del Carmen que se ha mencionado, 5 más estuvieron dedicadas a alguna advocación de la Virgen María: el Rosario, Angustias, el Pilar, Nuestra Señora de los Dolores y la Inmaculada Concepción. Una a San José y otra al Santo Cristo de la Buena Muerte. En ocasiones, la promoción de alguna de estas devociones respondía a los gustos personales de algún feligrés que patrocinaba la construcción de altares o la promoción o proporcionaba los recursos económicos necesarios para la celebración del culto y las festividades del santo de su predilección. Por ejemplo, el capitán Nicolás del Puerto fundó una obra pía con capital de 1,000 pesos y réditos anuales de 50, y aunque no estableció ninguna carga u obligación al convento, sí, cito, manifestó su deseo de que se perpetuase la celebridad de Nuestra Señora de las Angustias, de quien fue muy devoto y cuyo altar costeó. Fin de cita. Por tradición, los frailes antiguos del convento celebraban una misa cantada con ministros el día de la invención de la Santa Cruz por el alma de dicho don Nicolás y la de don Pedro Velázquez, en remuneración de dicha obra pía y de otras crecidas limosnas que hicieron efectivamente al convento. Asimismo, por costumbre antigua, ese mismo día se sacaba en procesión la imagen de Nuestra Señora de las Angustias al pie de la cruz, antes de la misa, por los claustros bajos, portería e iglesia conventual. Otro de los personajes que contribuyó notablemente al sostenimiento material y cultural de la Mejorada fue el bachiller Juan Ángel Hugo, quien fundó 2 capellanías, una de ellas con capital de 1,200 pesos,
y la predilección devocional del fundador era Nuestra Señora de los Dolores. La capilla dedicada a esta advocación mariana era la primera del costado norte del templo. El altar fue patrocinado por el mismo fundador, Juan Ángel Lugo. Los 60 pesos de réditos anuales de la capellanía se empleaban de la siguiente manera: 42 pesos y 4 reales eran para pagar misas cantadas con ministros del novenario de los Dolores, 10 pesos para el sermón de 3 horas de la tarde, en el que se pondere la agonía de los dolores que padeció la Santísima Madre puesta al pie de la cruz de su divino Hijo crucificado, y 7 pesos con 4 reales estaban destinados para el pago, cito, de la música de la predicha solemnidad. Además, el bachiller Lugo fundó una capellanía de 400 pesos con 20 pesos de réditos anuales para pagar 20 misas rezadas en el mismo altar de los Dolores, 12 los primeros viernes de cada mes y 8 los miércoles de la Cuaresma, cito, aplicadas por las ánimas benditas del purgatorio y en desagravio de lo que sufrió nuestro Redentor Jesucristo cuando fue vendido por su discípulo traidor Judas. Paulatinamente, la fundación de capellanías y obras pías fue conformando un calendario festivo devocional propio del convento de la Mejorada, el cual incluía la celebración de 5 novenarios dedicados respectivamente a San Antonio de Padua, las llagas de nuestro Padre San Francisco, Nuestra Señora de las Angustias, Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora del Pilar. Asimismo, con los réditos de las fundaciones se contemplaba la celebración de más de una veintena de santos y fiestas litúrgicas como San Luis Rey, Santo Domingo, San Nicolás Tolentino, San Pedro de Alcántara, Santo Tomás de Aquino, la invención de la Santa Cruz y el tránsito de Nuestra Señora, etc. El culto a la Virgen del Pilar tuvo especial relevancia en el antiguo convento. La celebración del novenario dedicado a esta advocación mariana fue dotada con recursos económicos mediante las capellanías y obras pías fundadas por prominentes vecinos de la ciudad con recursos económicos importantes, como fue el caso del alguacil mayor José Cano, Juan Esteban Quijano y el sargento mayor Manuel de Sabiaur, quienes en 1762 establecieron una obra pía de 300 pesos y réditos de 15 pesos para pagar 10 pesos para el sermón del último día de la fundación de Nuestra Señora del Pilar, 4 pesos para 4 sacerdotes que revestidos con albas carguen la imagen de Nuestra Señora en su procesión y 1 peso para, cito, refresque del predicador. Ya se ha mencionado que el gobernador y capitán general de la provincia, Antonio de Oliver, en cumplimiento de una promesa hecha a la Virgen del Pilar por librarlo de un naufragio en los bajos del puerto de Sisal, fundó en 1780 una obra pía para su culto. Los 50 pesos de réditos se destinaban para pagar los gastos del último día del novenario, el 12 de octubre, día de la fiesta del Pilar. Por disposición de los ejecutores de la voluntad de Oliver, la fiesta debía celebrarse con especial solemnidad. 20 pesos serían para comprar, cito, 2 arrobas de cera blanca o de colmena, de que se ha de labrar 42 velas de a 3 libras para el trono, 8 hachas de a 3 libras que han de arder desde el toque de prima hasta concluirse la novena, y 40 velas de a 4 libras que se han de distribuir en las arañas y altarcitos de los pilares del cuerpo de la iglesia. 10 pesos estaban destinados para el pago del sermón, 10 pesos más para el pago de la misa solemne cantada con ministros y vestuarios, y 10 pesos para el pago de la celebración de las vísperas y rezo de la novena, en todo lo cual estaban obligados a asistir la comunidad conventual en su totalidad. Los 10 pesos restantes eran para, cito, pagar la música, expensas de clarines y pólvora para mayor solemnidad de la celebración. Sin duda, el despliegue ritual y la parafernalia con que se celebraba la festividad de Nuestra Señora del Pilar dan cuenta de la importancia que el convento y el templo del tránsito de la Madre de Dios de la Mejorada tuvieron para la sociedad meridana del siglo XVIII. También reflejan el momento de mayor esplendor del antiguo recinto conventual, que a partir de unos orígenes inciertos
logró consolidarse como uno de los espacios más emblemáticos de la orden franciscana y de la provincia de Yucatán. El colofón de la historia del convento de la Mejorada como recinto conventual llegó en 1861, cuando por la entrada en vigor de las leyes de reforma, el inmueble pasó al dominio del Estado. Sin embargo, en los 240 años previos, el convento franciscano tuvo un importante rol social en Yucatán de los siglos XVII y XVIII, tanto en el ámbito religioso como en el económico. Teniendo como punto de partida la iniciativa personal de un vecino devoto, a pesar de la opinión poco favorable de los superiores franciscanos acerca de fundar un convento de recoletos en la modesta capital yucateca, el convento del Tránsito de la Madre de Dios de la Mejorada paulatinamente fue consolidándose como un espacio relevante y significativo para la ciudad de Mérida. La fundación de capellanías y obras pías por parte de prominentes vecinos de la ciudad dan cuenta de la predilección que los meridanos del siglo XVIII tuvieron por este espacio. Para los franciscanos, la Mejorada se convirtió en un lugar emblemático de su orden religiosa en la antigua provincia de Yucatán. La iniciativa de elevarlo a la categoría de convento capitular sin duda indica la relevancia que el convento había adquirido. Además, el proyecto de ampliar el inmueble con la construcción de 2 claustros y la enfermería puede interpretarse como un intento de los frailes por demostrar la vigencia y el vigor y el poder de la orden seráfica en Yucatán ante los cambios y rupturas de los esquemas políticos, sociales y económicos que se fueron dando en el siglo XVIII y sobre los cuales se había asentado el régimen novohispano. El estudio de las fundaciones piadosas que fueron establecidas en La Mejorada permite también conocer de manera puntual cuáles fueron sus dinámicas sociales y económicas, así como la conformación de una tradición devocional propia, cuyos remanentes han llegado hasta la actualidad. Sin duda, el análisis de las fuentes documentales procedentes de los antiguos archivos conventuales que se han conservado hasta la actualidad permitirán reconstruir de manera más amplia y exacta la historia de este antiguo recinto franciscano.